Un multimillonario fue al hospital por negocios y se encontró con unas trillizas que le dijeron: «Nuestra mamá se está muriendo y no la quieren atender porque no tenemos dinero». Cuando le mostraron una foto de ella, ¿quedó impactado? Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Reed Mercer odiaba los hospitales. El olor a desinfectante, la iluminación cruda que parecía desteñir todo, los sonidos ahogados de voces y máquinas, todo lo hacía querer darse la vuelta y correr. Pero hoy no tenía opción. Como director ejecutivo de Mercer Health Systems, era su deber presentar personalmente el nuevo software de gestión hospitalaria que su empresa había desarrollado. Quinto piso, cardiología, murmuró para sí mismo mientras entraba en el ascensor vacío. Allí estaba la sala de juntas. Cuando las puertas se abrieron, Reed miró su reloj. Todavía tenía 20 minutos antes de la reunión, tiempo suficiente para revisar sus diapositivas una última vez y prepararse mentalmente. Si todo salía bien, el hospital firmaría un contrato de 5 años para implementar su sistema, abriendo la puerta a otros hospitales de la región. Fue entonces cuando sintió un tirón en el borde de su saco. Bajó la vista y, por un momento, pensó que estaba viendo triple. 3 niñas idénticas con cabello castaño rizado y ojos grandes lo miraban con una mezcla de desesperación y esperanza. Ninguna podía tener más de 5 años. Llevaban ropa demasiado delgada para el frío exterior, camisetas descoloridas y jeans que parecían haber visto días mejores. «Señor», dijo una de ellas, la que le sujetaba el saco, «¿puede ayudarnos?». Reed miró a su alrededor, buscando a un adulto responsable. El pasillo estaba casi vacío, excepto por una enfermera que tecleaba algo en una computadora, demasiado lejos para notar lo que estaba sucediendo. «¿Dónde están sus padres?», preguntó, agachándose a la altura de sus ojos. La niña del medio dio un paso adelante. Tenía un pequeño rasguño en la mejilla y parecía la más decidida de las 3. «Nuestra mamá se está muriendo», dijo, con la voz temblorosa pero firme, «y no la quieren atender porque no tenemos dinero». Reed frunció el ceño. «¿Qué quieren decir con que no la atenderán?». «Dijeron que necesitan una tarjeta», explicó la tercera niña, la más pequeña por unos centímetros, «pero no tenemos una». «¿Una tarjeta de seguro médico?», tradujo Reed. «¿Están solas aquí?». Las 3 asintieron al unísono. «¿Cómo llegaron al hospital?». «La ambulancia trajo a mamá», dijo la primera niña. «Nosotras vinimos». «¿Y dónde está ella ahora?». «Abajo», señaló la del medio. «La dejaron en una camilla en el pasillo. Dijeron que no pueden hacer nada sin esa tarjeta». Reed sintió que le subía un calor por el cuello. Sabía que el sistema de salud era deficiente, pero negar atención urgente a una mujer gravemente herida justo delante de sus hijas pequeñas, eso era más que un problema del sistema, era crueldad. «¿Pueden llevarme con ella?». Las 3 asintieron de nuevo y la niña del medio le tendió la mano. Reed la tomó, sorprendiéndose a sí mismo. No era el tipo de persona que tomaba de la mano a extraños, y menos a niños, pero algo en sus miradas, una mezcla de desesperación y determinación, lo conmovió de una manera que no podía explicar. En el ascensor, las niñas se presentaron. «Soy Maisie», dijo la que había hablado primero. «Soy June», dijo la del medio, todavía sosteniendo su mano. «Y yo soy Ren», añadió la más pequeña. «Y yo soy Reed», respondió él, tratando de sonreír para tranquilizarlas. Cuando llegaron al departamento de emergencias, Reed comprendió la gravedad de la situación. El lugar estaba repleto de gente sentada en sillas incómodas, algunos quejándose de dolor, otros mirando fijamente a la nada. Y, como las niñas habían descrito, había camillas en los pasillos. «Allí», señaló June, soltando su mano y corriendo. Reed la siguió, con Maisie y Ren muy cerca. Se detuvieron frente a una camilla donde yacía inconsciente una mujer joven. Tenía el rostro pálido, con un corte en la frente y varios rasguños. Uno de sus brazos tenía un vendaje improvisado y llevaba una de esas batas de hospital que hacen que cualquiera parezca más enfermo de lo que está. «Mamá», la llamó Ren, con la voz tan suave que Reed apenas pudo oírla. Tocó la mano de la mujer, que no se movió. June se volvió hacia Reed,
con los ojos llenos de lágrimas. ¿Ves? No están haciendo nada. Reed miró a su alrededor, localizó el mostrador de recepción y se acercó con determinación. Las 3 niñas lo siguieron como patitos detrás de su madre. Disculpe, le dijo a la recepcionista, una mujer de mediana edad con profundas ojeras. Esa paciente, señaló la camilla, necesita atención urgente. La mujer ni siquiera levantó la vista. Todos aquí necesitan atención urgente, señor. Estamos siguiendo la prioridad del triaje. Está inconsciente y tiene 3 niñas pequeñas, insistió Reed, su tono cada vez más firme. ¿Qué le pasó? Finalmente, la recepcionista lo miró, luego a las niñas. Su expresión se suavizó ligeramente. Choque y fuga. El conductor huyó. Estaba cruzando la calle con las niñas cuando la atropellaron. La mujer bajó la voz. Pero sin seguro médico, solo podemos proporcionar atención de emergencia básica, lo cual ya se hizo. Para cualquier tratamiento adicional, necesitamos una garantía de pago. Reed sintió que le hervía la sangre. ¿Así que simplemente la van a dejar ahí, en esa camilla, sangrando? Señor, yo no hago las reglas, dijo la recepcionista con cansancio. Si quiere quejarse, hable con la administración del hospital. Reed estaba a punto de hacer exactamente eso cuando sintió otro tirón en su saco. Era Ren. Señor, mire. Extendió la mano, mostrando un pequeño colgante dorado. Mamá siempre guarda esto, dijo. Es muy valioso. Puede pagar el hospital. Reed tomó el colgante. Era un simple relicario ovalado, del tipo que se abre para guardar fotos. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Allí, conservada a pesar del paso de los años, había una foto que conocía demasiado bien. Una joven sonreía a la cámara, los mismos ojos brillantes que las niñas, la misma felicidad que pensó que nunca volvería a ver. Sloan Archer. El mundo alrededor de Reed pareció congelarse. Esa mujer inconsciente en la camilla era Sloan, la misma Sloan que había desaparecido de su vida hacía 8 años sin dejar rastro ni explicación. Miró a las niñas, realmente las miró, y vio lo que debería haber notado de inmediato: los ojos, la forma de sus caras, la manera en que June inclinaba la barbilla, exactamente como lo hacía Sloan cuando estaba decidida. 5 años. Las niñas tenían 5 años, ¿lo que significaba? ¿Conoce a nuestra mamá?, preguntó Maisie, confundida por su reacción. Reed cerró el relicario y se lo devolvió a Ren, incapaz de hablar durante unos segundos. Cuando finalmente encontró su voz, sonó extraña incluso para sus propios oídos. Sí, dijo, conocí a su madre hace mucho tiempo. Se volvió hacia la recepcionista, que observaba la escena con curiosidad. Quiero hablar con el médico de guardia. Algo en su tono hizo que la mujer obedeciera sin rechistar. 10 minutos después, Reed estaba en una habitación con un médico de aspecto cansado que le explicó la situación de Sloan. Traumatismo craneoencefálico, 3 costillas rotas, posible hemorragia interna. Necesitamos hacer pruebas, una tomografía computarizada, probablemente cirugía. Haga todo lo necesario, dijo Reed. Yo pagaré todo. El médico pareció aliviado. Necesitaremos un depósito inicial y su información para el resto. Eso no es problema. Reed entregó su tarjeta de crédito premium y su identificación. La quiero en la mejor habitación disponible, con atención de máxima prioridad. Mientras el médico se iba para hacer los arreglos, Reed volvió con las niñas, que esperaban junto a la camilla de Sloan. Lo miraron con una mezcla de esperanza y desconfianza. Su mamá va a recibir todo el tratamiento que necesita ahora, dijo, agachándose de nuevo. La cuidarán muy bien. ¿De verdad?, preguntó June, con los ojos brillantes. ¿De verdad?, confirmó Reed. Y no tienen que preocuparse por nada. Como para confirmar sus palabras, un equipo médico se acercó y comenzó a mover la camilla de Sloan. Una enfermera sonrió a las niñas. Vamos a llevar a su mamá a hacerle unas pruebas. ¿De acuerdo? Estará bien. Las 3 observaron con ansiedad cómo se llevaban a Sloan más adentro del hospital. ¿Y ahora qué?, preguntó Maisie, su vocecita casi perdida en el ruido de la sala de emergencias.
Reed se dio cuenta de que no había pensado tan lejos. ¿Qué pasaría con las niñas mientras Sloan estuviera en el hospital? ¿Había abuelos, un padre, alguien que las cuidara? ¿Tienen algún otro adulto al que puedan llamar? ¿Un papá, abuelos, tíos? Las tres negaron con la cabeza. Solo somos nosotras y mamá, explicó June. La abuela vive demasiado lejos. Reed dudó. La alternativa era llamar a los servicios sociales, lo que probablemente separaría a las niñas y las colocaría en hogares de acogida temporales. La idea le revolvió el estómago. Está bien, intervino Ren, sorprendiéndolo. Sabemos cuidarnos solas. Podemos esperar aquí hasta que mamá mejore. La idea de 3 niñas de 5 años cuidándose solas en un hospital durante días, quizás semanas, era absurda. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Reed se escuchó decir, «Se quedarán conmigo hasta que su mamá se recupere». Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera procesarlas por completo. Reed Mercer, el hombre que evitaba el compromiso como la peste, que mantenía relaciones superficiales por elección, que tenía una casa impecable donde nada estaba fuera de lugar, este mismo hombre estaba ofreciendo refugio a 3 niñas que apenas conocía. Pero no eran unas niñas cualquiera, ¿verdad? Eran las hijas de Sloan. Y, por el tiempo, posiblemente sus hijas también, aunque ese era un puente que aún no estaba listo para cruzar en su mente. Las niñas lo miraron sorprendidas. ¿Usted nos va a cuidar?, preguntó Maisie, insegura. Sí, respondió Reed, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Las cuidaré hasta que su mamá esté bien. ¿Por qué?, preguntó June, desconfiada. Ni siquiera nos conoce. Reed pensó en decirles que conocía a su madre, que tal vez era más que un extraño para su familia, pero decidió que este no era el momento. Porque necesitan ayuda, dijo simplemente, y yo puedo ayudar. Un médico se acercó, interrumpiendo su conversación. Señor Mercer, la paciente está siendo preparada para la cirugía. Necesitamos que firme algunos documentos. Reed asintió y se volvió hacia las niñas. Esperen aquí, ¿de acuerdo? Vuelvo en un minuto. Mientras caminaba con el médico, Reed notó que las niñas temblaban ligeramente. Claro, habían llegado en ambulancia, probablemente sin tiempo para tomar abrigos, y el hospital estaba frío. Después de firmar la documentación necesaria, Reed regresó con las niñas, que estaban acurrucadas juntas en una sola silla, abrazándose para darse calor. Vamos, dijo, compremos unos abrigos para ustedes. Había una tienda de conveniencia en la planta baja del hospital que vendía artículos básicos. Reed compró 3 abrigos de niña, los mejores que pudo encontrar, además de bocadillos, jugos y algunos juguetes sencillos para mantenerlas ocupadas. Cuando les entregó los abrigos, presenció algo que le oprimió el corazón, gratitud genuina en sus ojos. Gracias, dijo June en voz baja mientras se ponía el abrigo rojo. Teníamos frío. Nunca pensé que alguien haría eso por nosotras, añadió Maisie, ya envuelta en un abrigo azul. Ren no dijo nada, solo abrazó el abrigo amarillo contra su pecho por un momento, como si fuera un abrazo, antes de ponérselo. Reed sintió algo extraño en el pecho, como si algo endurecido y frío dentro de él hubiera comenzado a resquebrajarse. Una sensación casi dolorosa, pero de alguna manera reconfortante, como si una parte rota de él finalmente comenzara a sanar. Busquemos un lugar mejor para esperar, dijo, tratando de ocultar la emoción en su voz. Su mamá estará en cirugía un rato. Mientras caminaban hacia una sala de espera más cómoda, una reservada para familias de pacientes en cirugía, Reed no podía dejar de pensar en Sloan. Hacía 8 años, ella simplemente se había desvanecido. Un día estaban discutiendo planes futuros, al siguiente ya no estaba. Sin explicaciones, sin nota, sin llamada telefónica, nada. Como si se hubiera evaporado. Reed la había buscado durante meses, contrató detectives, buscó en cada rincón que pudo. Finalmente, tuvo que aceptar que ella no quería ser encontrada. Fue entonces cuando construyó muros alrededor de su corazón y juró nunca más dejar que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarlo así. Y ahora, aquí estaba ella, inconsciente en una cama de hospital, luchando por su vida, con 3 hijas, trillizas,
que tenían exactamente la edad adecuada para ser. No podía permitirse pensar en eso ahora. Lo importante era asegurarse de que Sloan recibiera la atención médica que necesitaba y que las niñas estuvieran a salvo. El resto, las preguntas, las explicaciones, el pasado, el futuro, tendrían que esperar. La noche cayó sobre el hospital con una lentitud agonizante. Reed observaba a las trillizas dormidas en el sofá de la sala de espera VIP que había logrado conseguir con su influencia. Estaban acurrucadas juntas como cachorros buscando calor, Ren en el medio, protegida por sus hermanas. Sus nuevos abrigos servían de mantas improvisadas. El cirujano había salido hacía una hora para dar una actualización. Logramos controlar la hemorragia interna, explicó, pero sigue en estado crítico. Necesitará permanecer en la UCI al menos hasta mañana. Reed asintió, absorbiendo la información. ¿Y luego qué? Si todo va bien, la trasladaremos a una habitación, pero la recuperación será larga. Un traumatismo craneoencefálico no se cura de la noche a la mañana. Las niñas no entendieron todo, pero captaron la idea principal: su mamá estaba viva, pero no despertaría esa noche. Ahora, viéndolas dormir, Reed sacó su teléfono para cancelar su asistencia a la reunión de mañana. También le envió un mensaje de texto a su asistente para reprogramar sus compromisos de los próximos días. Por primera vez en años, el trabajo no parecía tan importante. Señor Mercer. Una enfermera de mediana edad llamada Nancy apareció en la puerta, con una placa con su nombre. Encontré un baño para las niñas. Tiene un sofá cama y un baño privado. No es ideal, pero es mejor que quedarse aquí. Reed se levantó, agradecido. Gracias, Nancy. Eso ayuda mucho. La enfermera sonrió. No todos los días vemos a alguien como usted pasando la noche en un hospital para cuidar a unas niñas. La mayoría de los ejecutivos que he conocido apenas tienen tiempo para sus propias familias. Había algo en su tono que hizo que Reed se sintiera un poco incómodo, como si recibiera un elogio que no merecía. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, respondió, tratando de sonar casual. Nancy simplemente asintió, su mirada implicando que entendía más de lo que él decía. Reed se acercó al sofá, reacio a despertar a las niñas, que finalmente habían encontrado algo de descanso después de un día tan traumático. Suavemente, tocó el hombro de June. Oye, dijo en voz baja, encontramos un lugar mejor para dormir. Las tres se despertaron casi al mismo tiempo, en esa misteriosa sincronía que parecía conectarlas. Por un momento, parecieron desorientadas, hasta que la realidad regresó. Estaban en el hospital, su mamá estaba en la UCI y este extraño bien vestido era su protector temporal. ¿Despertó mamá?, preguntó Maisie esperanzada. Reed negó con la cabeza. Todavía no, cariño, pero está recibiendo la mejor atención. Ren se frotó los ojos soñolientos. ¿Podemos verla? Todavía no, pero mañana por la mañana preguntaremos. Está bien. Asintieron resignadas. Reed las ayudó a levantarse, notando lo ligeras que eran, casi demasiado frágiles para tener 5 años. Siguieron a Nancy por el pasillo silencioso hasta una pequeña habitación donde ya estaba preparado un sofá-cama con sábanas limpias y almohadas. Gracias, le dijo June a la enfermera, sorprendiendo a Reed con su cortesía a pesar del agotamiento y la situación. Nancy sonrió. De nada, cariño. Hay un baño allí. Señaló una puerta. Y traje unos cepillos de dientes y pijamas de la unidad pediátrica. Puede que les queden un poco grandes, pero están limpios y cómodos. Después de que la enfermera se fue, Reed ayudó a las niñas a prepararse para dormir. Fue una experiencia completamente nueva para él, atar el cabello para que no molestara durante el cepillado de dientes, verificar si los pijamas estaban bien puestos, asegurarse de que todas tuvieran la oportunidad de usar el baño. Cuando las tres finalmente se acomodaron en el sofá-cama, Reed se dio cuenta de que no quedaba ningún lugar para el dormir, excepto 2 sillas incómodas en la esquina de la habitación. No importaba, había pasado noches en vela por mucho menos. ¿No vas a dormir?, preguntó Maisie, observándolo. Me quedaré en las sillas, respondió, tratando de sonar despreocupado.
Las tres intercambiaron miradas, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los hermanos pueden tener. «Hay espacio aquí», dijo June, moviéndose para hacerle un hueco en el borde del sofá cama. Reed dudó. «No es necesario, estoy bien». «Mamá siempre duerme con nosotras cuando tenemos miedo», interrumpió Ren, su voz diminuta pero resuelta. Esa simple declaración lo golpeó con una fuerza inesperada. Por supuesto que tenían miedo, todo su mundo se estaba desmoronando, y él estaba tan preocupado por mantener una distancia profesional que no había considerado cuánto necesitaban consuelo. «Está bien», cedió, sentándose en el borde del sofá cama, «pero solo hasta que se duerman». Ren, la más callada de las tres, lo sorprendió tomándole la mano. «¿Puedes contarnos un cuento? Mamá siempre nos cuenta uno antes de dormir». Reed tragó saliva. ¿Cuentos? No sabía contar cuentos para dormir. Su repertorio se limitaba a presentaciones de PowerPoint y negociaciones de contratos. «Realmente no conozco muchos cuentos infantiles», admitió. «Inventate uno», sugirió Maisie, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Reed respiró hondo, tratando de pensar en algo adecuado para niñas de 5 años. «Bueno, intentemos. Había una vez un hombre muy ocupado», comenzó, improvisando. «Pasaba todo el día trabajando en su oficina, en una torre alta, tan alta que a veces podía ver las nubes fuera de la ventana». «¿Era feliz?», preguntó June, ya involucrada en la historia. Reed hizo una pausa. Él creía que lo era. Tenía todo lo que creía necesitar, una casa grande, autos lujosos, ropa cara. «¿Pero tenía familia?», preguntó Ren. La pregunta lo tomó por sorpresa. No, vivía solo. No tenía tiempo para una familia. Entonces no era realmente feliz, concluyó Maisie con esa sabiduría peculiar que tienen los niños. Reed continuó, ahora más absorto en la historia. Un día, al salir de la oficina, encontró 3 pajaritos perdidos en medio de la ciudad. Tenían frío y hambre, y nadie se detenía a ayudarlos. «¿Qué hizo?», preguntó Ren, con los ojos brillantes de interés. «Bueno, al principio iba a pasar de largo. Llegaba tarde a una reunión importante, pero algo lo hizo detenerse. Quizás la forma en que los pajaritos lo miraban, como si supieran que, a pesar de su prisa, él podía ayudar. ¿Los ayudó?», June parecía genuinamente preocupada por el destino de los pájaros ficticios. Reed sonrió. «Sí, lo hizo. Llevó los pájaros a casa, los alimentó y les dio un lugar cálido para dormir. Y sucedió algo extraño». «¿Qué?», preguntaron las tres al mismo tiempo. Esa casa grande, que siempre se había sentido tan vacía y silenciosa, de repente se sintió como un hogar. El hombre ocupado se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el trabajo, ni en el dinero, ni en las reuniones. Solo estaba allí, cuidando de alguien más que de sí mismo. Las niñas sonreían ahora, ya medio dormidas, pero aún prestando atención. «¿Y se quedaron juntos para siempre?», preguntó Ren con un bostezo. Reed dudó, inseguro del final. «No lo sé. Esa historia todavía se está escribiendo». Era una respuesta honesta. No tenía idea de lo que pasaría cuando Sloan despertara, ni qué hacer con los extraños sentimientos que estas niñas despertaban en él. Se dio cuenta de que las tres finalmente se habían quedado dormidas, pero en lugar de levantarse como había planeado, Reed se recostó contra la pared, todavía sosteniendo la mano de Ren. Sacó su teléfono con la mano libre, después de un momento de vacilación, envió un correo electrónico a su vicepresidente, «Emergencia familiar. Encárgate de los compromisos de esta semana. Detalles más tarde». Emergencia familiar. Las palabras lo hicieron detenerse. Estas niñas no eran su familia. Ni siquiera sabía si eran sus hijas, aunque la posibilidad lo atormentaba cada vez que las miraba. Sloan había dejado su vida hacía 8 años y él había seguido adelante, o eso se decía a sí mismo. Finalmente, agotado por el día emocionalmente agotador, Reed se durmió sentado, todavía sosteniendo la mano de Ren. Despertó horas más tarde con un suave golpecito en el hombro. La enfermera Nancy estaba de regreso, con una bandeja de desayuno. «Disculpe que lo despierte, señor Mercer», susurró,
pero pensé que querría desayunar algo antes de que las niñas se despierten. Reed se enderezó con cuidado para no molestar a las niñas. Le dolía el cuello por la posición incómoda en la que había dormido y su traje estaba arrugado sin remedio. Gracias, Nancy, dijo en voz baja, aceptando la taza de café. ¿Alguna noticia de Sloan Archer? El médico de la UCI vendrá a hablar con usted pronto, pero pasó la noche estable, lo cual ya es una buena señal. Reed asintió, agradecido por la actualización. También traje algo más de ropa de la unidad pediátrica, continuó Nancy, señalando un paquete sobre la mesa, y una muda de ropa para usted del armario de donaciones. No son de diseñador, pero están limpias y deberían quedarle bien. Miró la ropa sencilla, jeans y una camiseta gris básica. En circunstancias normales, nunca usaría algo así, pero estas no eran circunstancias normales. Muchas gracias, Nancy. Es muy amable. La enfermera sonrió, y había algo en sus ojos, una mezcla de aprobación y curiosidad. Sabe, he trabajado en este hospital durante 30 años. He visto pasar a mucha gente rica y poderosa. Pocos hacen lo que usted está haciendo. Reed no supo cómo responder. No estaba acostumbrado a los cumplidos sobre su carácter. Generalmente, oía hablar de su competencia, su perspicacia para los negocios, su habilidad para cerrar tratos difíciles, nunca sobre su amabilidad. Realmente no sé lo que estoy haciendo, para ser honesto, admitió en voz baja. Nancy se encogió de hombros. Las mejores cosas que hacemos en la vida rara vez se planean, señor Mercer. Después de que la enfermera se fue, Reed sorbió su café, observando a las niñas dormir. Parecían tan pequeñas y vulnerables, pero tan seguras bajo su protección. El pensamiento era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Una hora más tarde, las trillizas comenzaron a despertar, casi en sincronía. Primero Maisie, luego June y finalmente Ren, todas frotándose los ojos soñolientas. Buenos días, dijo Reed, tratando de sonar alegre. Les trajeron el desayuno. Las niñas se sentaron, todavía bostezando, mirando con curiosidad las bandejas, leche, tostadas, mermelada y fruta. No era lujoso, pero por la forma en que se abrieron sus ojos, parecía un festín. ¿Todo esto es para nosotras?, preguntó June, incrédula. Reed asintió, desconcertado por su reacción. Sí, claro. Necesitan comer bien. Intercambiaron miradas de nuevo, con esa comunicación silenciosa, antes de comenzar a comer, lentamente al principio, luego con más entusiasmo. Mientras Reed las observaba comer, June se detuvo de repente y lo miró seriamente. ¿Vamos a ver a mamá hoy? Eso espero. El médico vendrá a hablar con nosotros pronto y le preguntaremos, respondió. ¿Y si no despierta?, preguntó Maisie, dando voz al miedo que todas compartían. Lo hará, respondió Reed con más confianza de la que sentía. Su mamá es muy fuerte. Siempre lo fue. ¿Cómo conoce a nuestra mamá?, preguntó Ren de la nada. Reed dudó. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar la complejidad de su relación a niñas de 5 años? Éramos amigos hace mucho tiempo, dijo finalmente. ¿Antes de que naciéramos?, preguntó June. Sí, antes de que ustedes nacieran. ¿Por qué ya no son amigos?, continuó Maisie su interrogatorio. Reed respiró hondo. A veces los adultos se pierden. La vida toma rumbos diferentes. Las niñas parecieron aceptar esa explicación, al menos por el momento. Terminaron el desayuno en relativo silencio, solo susurrando ocasionalmente entre ellas. Después del desayuno, Reed las ayudó a vestirse con la ropa que Nancy había proporcionado, conjuntos sencillos pero coloridos que las tres parecieron disfrutar. Una vez que estuvieron listas, finalmente apareció la doctora de la UCI. La doctora Lauren Chen era una mujer de aspecto competente con ojos amables que suavizaban su expresión seria. Explicó el estado de Sloan con palabras sencillas, consciente de que las niñas escuchaban. Su mamá se está recuperando bien de la cirugía. Sus signos vitales son estables, lo cual es excelente, pero aún no ha despertado, lo cual es normal considerando el traumatismo craneoencefálico que sufrió. ¿Podemos verla?, preguntó Maisie, sosteniendo la mano de Reed. La doctora.
Chen dudó. Normalmente no se permite la entrada de niños a la UCI. Por favor, suplicó June, solo un ratito. Prometemos estar calladas. La doctora miró a Reed, quien asintió levemente. Sería importante para ellas, dijo. Después de un trauma como este, ver a su madre, incluso si está inconsciente, podría ayudar. La doctora. Chen suspiró. Está bien, 5 minutos, no más. Y deben estar muy tranquilas. Mientras caminaban hacia la UCI, Reed sintió las manos de las trillizas aferradas a las suyas, Maisie y June cada una sosteniendo una mano, y Ren justo detrás, agarrando su camisa. Estaban nerviosas pero decididas. La UCI era un entorno intimidante, lleno de máquinas que pitaban, luces parpadeantes y personal médico en constante movimiento. Las niñas se acurrucaron más cerca de Reed, buscando protección contra lo desconocido. Cuando llegaron a la cama de Sloan, se quedaron heladas momentáneamente, impactadas por la vista. Su madre, que siempre parecía tan fuerte a sus ojos, se veía pálida, conectada a tubos y cables. Parte de su cabeza estaba vendada y se veían hematomas en su rostro. Reed sintió que su propio corazón se encogía. Incluso después de 8 años, incluso después de todo el dolor de la separación, ver a Sloan así lo afectó profundamente. ¿Puede oírnos?, susurró Ren, apenas audible. Algunos estudios sugieren que podría, respondió amablemente la doctora. Chen. Hablarle solo puede ayudar. Animadas, las niñas se acercaron a la cama. June, siempre la más audaz, habló primero. Hola, mamá, estamos aquí, dijo suavemente, tocando la mano de Sloan. El señor Reed nos está cuidando. Nos compró abrigos y desayunamos leche con tostadas. Maisie se unió a su hermana. Dormimos en un sofá grande y nos contó un cuento sobre pájaros perdidos. Tienes que despertar pronto, añadió Ren, con la voz temblorosa. Te extrañamos. Reed observó la escena, sintiéndose como un intruso en este momento familiar íntimo. 3 niñas pequeñas contra el telón de fondo clínico de la UCI, hablando con su madre inconsciente. Había algo tan puro, tan honesto en ello, que tuvo que desviar la mirada, sintiendo que le ardían los ojos. Cuando se acabó el tiempo, regresaron a la pequeña sala de espera. Las niñas estaban en silencio, procesando la experiencia. Reed trató de animarlas, prometiéndoles que podrían volver más tarde, que su mamá estaba en buenas manos, que todo estaría bien. Durante el almuerzo en la cafetería del hospital, Maisie de repente miró a Reed con ojos demasiado sabios para su edad. No tenemos dinero, ¿sabes?, dijo sin rodeos. Mamá ha estado sin trabajo un tiempo. Reed hizo una pausa, sorprendido por su franqueza. A veces no teníamos suficiente comida, añadió June, mirando su plato lleno como si fuera algo precioso. Mamá decía que ya había comido, pero era solo para que pudiéramos comer sin preocuparnos. La sinceridad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. En su mente, imaginó a Sloan, una vez tan llena de sueños y determinación, saltándose comidas para que sus hijas pudieran comer mientras él cenaba en restaurantes elegantes y se quejaba cuando el vino no estaba a la temperatura adecuada. Trabaja muy duro, ¿sabes?, dijo Ren en voz baja pero clara. Cose ropa para la gente, lava la ropa también, pero aún así no hay suficiente dinero. Reed tragó saliva, sintiendo algo atascado en la garganta. ¿Pasaron hambre? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Las 3 negaron con la cabeza, casi al unísono. No hambre de verdad, explicó June. Mamá siempre encontraba la manera. Pero a veces era solo sopa instantánea durante días. Mientras las niñas volvían a comer, ahora charlando sobre sus propios temas infantiles, Reed permaneció inmóvil, absorbiendo la realidad que acababan de describir. Sintió con dolorosa claridad cómo había sido la vida de Sloan. Miró a las 3 niñas frente a él, tan pequeñas, tan resilientes, pero tan vulnerables. Entonces supo, con una certeza que nunca antes había sentido, que nunca podría dejar de ver esto. Nunca podría volver a su vida cómoda y distante y fingir que no lo sabía. Algo había cambiado dentro de él, irreversiblemente. El hombre que había entrado en este hospital ayer,
preocupado por contratos y reuniones, ya no existía. En su lugar, había alguien que comenzaba a ver más allá de sí mismo, alguien que ya no quería vivir con indiferencia. Nunca volverán a pasar por eso, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellas. Lo prometo. Las niñas levantaron la vista, sorprendidas por la intensidad de su voz. En ese momento, incluso sin entenderlo del todo, sintieron que algo importante había sucedido, algo que lo cambiaría todo. Había pasado una semana desde el accidente. Reed había convertido la suite de invitados de su apartamento en un dormitorio improvisado para las trillizas, con 3 camas pequeñas entregadas el mismo día que las llevó a casa. La habitación, antes impersonal y fría como el resto de su apartamento, ahora tenía paredes decoradas con dibujos coloridos, juguetes cuidadosamente guardados en cajas y una lámpara de noche estrellada que proyectaba constelaciones en el techo. La vida de Reed, antes tan meticulosamente organizada, ahora seguía un nuevo ritmo, el ritmo de 3 niñas de 5 años. El desayuno está listo, llamó una mañana de sábado, colocando panqueques con sirope de chocolate sobre la mesa de la cocina, algo que nunca imaginó hacer, considerando que su desayuno solía ser un espresso bebido deprisa mientras revisaba correos electrónicos. El sonido de pequeños pies resonó por el pasillo, y en segundos, aparecieron las 3, todavía en pijama, con el pelo revuelto y sonrisas soñolientas en sus rostros. «¡Hay chocolate!», exclamó Maisie, la primera en llegar a la mesa. «Siéntense derechas», les recordó Reed amablemente mientras servía jugo de naranja en 3 tazas de colores, otro artículo nuevo en su casa, ya que todos sus vasos habían sido de cristal, inadecuados para manos pequeñas. Era sorprendente lo rápido que se había adaptado a esta nueva rutina, despertarse más temprano para hacer el desayuno, ayudar con los baños y elegir la ropa, cepillar 3 cabezas de pelo rizado, una habilidad que aprendió a través de tutoriales en línea, llevarlas al hospital a visitar a su mamá todos los días, leer cuentos antes de dormir. «¿Vamos a ver a mamá hoy?», preguntó June, siempre la práctica. «Sí, después del almuerzo», respondió Reed. «Recuerden que el doctor dijo que está mucho mejor». Las 3 asintieron. Sloan había salido de la UCI hacía 3 días, trasladada a una habitación privada que Reed se había asegurado de que fuera la mejor del hospital. Todavía no había despertado por completo, pero los médicos eran optimistas. Estaba respondiendo a los estímulos, sus signos vitales seguían mejorando. «¿Llevamos el dibujo que hicimos?», preguntó Ren, la más callada de las 3, pero que parecía abrirse más cada día. «Claro», sonrió Reed. «Estoy seguro de que le encantará cuando despierte». Después del desayuno, la rutina continuó. Reed supervisó el cepillado de dientes, todavía una batalla ocasional, ayudó a elegir la ropa y luego vino la parte que más le gustaba, la hora de jugar. Al principio, no había sabido cómo interactuar con los niños, sus sobrinos rara vez lo veían y él siempre era el tío que traía regalos caros pero nunca se quedaba a jugar. Ahora estaba sentado en la alfombra de la sala, construyendo un fuerte de almohadas y mantas. Más alto de este lado, dirigió June, la arquitecta natural del grupo. «Necesitamos una bandera», declaró Maisie, siempre atenta a los detalles. Ren solo observaba, sonriendo, antes de sacar una bufanda de colores de su pequeña mochila. «¿Qué tal está?» «Perfecto». Reed tomó la bufanda y la ató a un lápiz, colocándola en la parte superior de su fuerte improvisado. Ver la alegría en sus ojos todavía lo sorprendía. ¿Cómo podían divertirse tanto con cosas tan simples? Él, que gastaba fortunas en cenas elegantes y viajes de lujo, nunca había experimentado la pura felicidad que sentía ahora jugando al escondite o inventando historias sobre la marcha. A veces, en medio de estos juegos, a Reed lo golpeaba la comprensión de que él podría ser su padre. Las fechas no cuadraban perfectamente, Sloan había desaparecido hacía 8 años y las niñas tenían 5. Pero la pregunta persistía, especialmente cuando notaba pequeños gestos o expresiones que le recordaban a sí mismo. Después del almuerzo, pasta con salsa de tomate, otra nueva adición al menú de Reed, se prepararon para ir al hospital. Esta era una rutina que las niñas tomaban en serio. Cada una elegía un artículo para llevar a la habitación de su mamá para hacer el lugar más bonito mientras duerme, había explicado Maisie el primer día.
Hoy, Maisie llevaba una flor de plástico que había recibido en la tienda de regalos del hospital. June eligió una foto que se habían tomado en el parque 2 días antes y Ren, siempre sorprendente, llevaba un pequeño pájaro de origami que Reed le había enseñado a doblar. En el auto, la conversación ahora fluía con naturalidad. Las niñas habían superado su timidez inicial y charlaban sin parar, contando historias, haciendo preguntas, a veces cantando canciones infantiles que Reed ahora conocía de memoria. Señor Reed, llamó Ren desde el asiento trasero. Siempre lo llamaban Señor Reed, a pesar de sus intentos de convencerlas de que omitieran el título. Sí, Ren. Cuando mamá despierte, ¿todavía podremos visitarte? La pregunta lo tomó por sorpresa. No había pensado mucho en lo que vendría después. Estaba tan concentrado en cuidarlas mientras Sloan se recuperaba que había evitado considerar lo que sucedería una vez que ella estuviera despierta. Pero claro, respondió automáticamente, mirando por el espejo retrovisor para ver 3 pares de ojos atentos. Si tu mamá lo permite, por supuesto. Claro que lo permitirá, dijo June con confianza. Mamá siempre dice que a la gente buena hay que tenerla cerca. Y tú eres muy genial, añadió Maisie. ¿Cómo haces panqueques de chocolate? Reed sonrió, sintiendo esa ya familiar opresión en el pecho, una mezcla de afecto y miedo que lo había acompañado desde que estas 3 pequeñas figuras habían entrado en su vida. En el hospital, siguieron el camino ya conocido hasta la habitación de Sloan. Las enfermeras los saludaban por su nombre, algunas incluso se detenían a charlar con las niñas. Reed notó cómo todos sonreían cuando los veían a los 4 juntos, el ejecutivo siempre bien vestido, aunque ahora a menudo con manchas de pintura o chocolate en las mangas, y las 3 niñas idénticas siguiéndolo como patitos. La habitación lucía como la habían dejado el día anterior, decorada con los dibujos de las niñas, flores frescas que Reed traía a diario y pequeños objetos de colores que hacían el ambiente menos clínico. Sloan se veía mejor, el color volvía a su rostro y los moretones se desvanecían. El médico le había dicho a Reed esa mañana por teléfono que su actividad cerebral se estaba normalizando. Era solo cuestión de tiempo antes de que recuperara la conciencia por completo. Las niñas inmediatamente comenzaron su rutina habitual, arreglar las flores, mostrar los nuevos regalos y luego, una por una, sentarse en la silla junto a la cama de Sloan para contarle sobre su día. Reed observaba desde la puerta, dándole su momento. Era fascinante cómo hablaban con tanta naturalidad, como si Sloan pudiera responder. Charlaban sobre el desayuno, sus juegos, la ropa nueva que Reed les había comprado y el helado que habían comido en el parque. Cuando terminaron, Reed también se acercó. Esto se había convertido en parte de la rutina los últimos días. Se sentaba brevemente y le decía unas palabras a Sloan. «Están bien», dijo en voz baja, mientras las niñas organizaban sus dibujos en la mesita. «¿Están seguras y felices? Creo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo». Se sentía extraño hablarle así después de tanto tiempo. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas cosas que necesitaba entender, pero por ahora, eso tendría que esperar. Más tarde, de vuelta en el apartamento, Reed preparó la cena mientras las niñas veían una caricatura. La escena doméstica todavía a veces lo sobresaltaba. Como su vida había cambiado tan completamente en solo una semana. «Hora del baño», anunció después de la cena, recibido por las habituales protestas que rápidamente se convirtieron en risas una vez que comenzó el juego del monstruo de burbujas. A la hora de dormir, las 3 ya estaban en sus camas, esperando el cuento de la noche. Era la parte favorita de la rutina de Reed, ver cómo se sentaban en silencio, con los ojos brillantes con cada giro de la historia, haciendo preguntas inteligentes en medio de la narración. Entonces, el príncipe se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era el oro ni las joyas, continuó Reed, inventando la historia sobre la marcha, sino los amigos que había hecho en el camino. Como nosotras y tú, dijo Ren adormilada, sorprendiéndolo con su observación. Sí, ahora somos tu tesoro, asintió Maisie, bostezando. June, ya medio dormida, murmuró, y tú eres el nuestro. Reed sintió que el corazón se le aceleraba ante esas simples palabras infantiles. Porque eran ciertas.
Estas 3 niñas se habían convertido en su tesoro, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Más tarde, sentado solo en el sofá con un vaso de agua, había cambiado su whisky habitual por bebidas más suaves desde que llegaron las niñas. Reed pensó en la última semana. Como pequeñas rutinas, cepillarse los dientes, contar cuentos, visitar el hospital, habían creado lazos más fuertes que años de relaciones adultas en su vida. Las niñas confiaban en él ahora. Lo buscaban cuando se lastimaban, se reían de sus chistes tontos, se dormían tranquilas sabiendo que él estaría allí por la mañana. Y Reed, por primera vez en mucho tiempo, se sintió genuinamente necesitado, no por su dinero o influencia, sino simplemente por su presencia, por ser alguien que escuchaba, que jugaba, que se preocupaba. El teléfono de Reed sonó tarde en la noche, despertándolo de la siesta en la que se había quedado dormido en el sofá. El nombre del hospital parpadeó en la pantalla, haciendo que su corazón latiera con fuerza. «Hola», respondió, incorporándose. «Señor Mercer, soy el Dr. Patel. Tenemos buenas noticias. La señora Archer está comenzando a recuperar la conciencia. Pensamos que querría estar aquí». Reed miró el reloj, 11:37 de la noche. Las niñas llevaban horas dormidas. «Voy para allá», dijo sin dudar. «¿Puedo llevar a sus hijas?» Hubo una breve pausa. «Bueno, normalmente no se permite la entrada de niños después del horario de visita, pero dadas las circunstancias, haremos una excepción. Por favor, manténgalas tranquilas». «Por supuesto. Gracias, doctor». Reed colgó y respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Sloan estaba despertando. Después de una semana en coma, finalmente estaba volviendo en sí. El torrente de alivio que sintió fue tan abrumador que tuvo que sentarse de nuevo por un momento. Se levantó con decisión y fue a la habitación de las niñas. En la oscuridad, pudo distinguir sus pequeñas figuras dormidas en sus nuevas camas. Dudó un segundo. Quizás sería mejor dejarlas dormir e ir solo. Pero no. Merecían estar allí cuando su mamá abriera los ojos. «Niñas», llamó suavemente, encendiendo la lámpara de noche. «Despierten. Tengo buenas noticias». Ren fue la primera en abrir los ojos, seguida por Maisie y luego June. Parecían confundidas, parpadeando ante la luz suave. «¿Qué está pasando?», preguntó June, con la voz áspera por el sueño. «Su mamá está despertando», dijo, y como por arte de magia, la somnolencia abandonó sus ojos, reemplazada por una excitación instantánea. «¿Ahora mismo?», Maisie se incorporó, ya quitándose las sábanas. «Sí, ahora mismo. El doctor acaba de llamar. ¿Vamos a verla?». En cuestión de minutos, las 3 estaban vestidas, con los pijamas aún debajo de sus abrigos, las zapatillas puestas apresuradamente, el pelo mínimamente cepillado. Reed nunca había visto a unas niñas arreglarse tan rápido. En el coche, cualquier somnolencia persistente había desaparecido, reemplazada por una excitación casi frenética. «¿Mamá va a volver a casa con nosotras?», preguntó Ren desde el asiento trasero. «No de inmediato», explicó Reed, manejando las expectativas. «Todavía necesitará quedarse en el hospital unos días para asegurarse de que todo esté bien. Pero este es un gran paso». «¿Nos recordará?», la voz de Maisie contenía una preocupación que oprimió el corazón de Reed. «Claro que lo hará», la tranquilizó. «Nunca podría olvidarlas». «Pero el doctor dijo que se golpeó la cabeza», señaló June, pragmática como siempre. «En la tele, la gente se olvida de todo cuando se golpea la cabeza». Reed sonrió a pesar de la tensión. «La vida real es diferente a la tele. Mamá podría estar un poco confundida al principio, pero estoy seguro de que las reconocerá». Lo que no dijo fue que él también estaba nervioso, no por la posibilidad de que Sloan olvidara a las niñas, sino por el inevitable momento en que ella lo reconocería a él. ¿Cómo reaccionaría al verlo después de 8 años? ¿Qué diría cuando supiera que él había estado cuidando de sus hijas? Llegaron al hospital en tiempo récord. Nancy, la enfermera que se había encariñado con las niñas, esperaba en recepción a pesar de la hora tardía. «Hola, pequeñas», sonrió, agachándose a su altura. «Su mamá está empezando a despertar, pero tenemos que estar muy calladas y tranquilas.
¿de acuerdo? Todavía está frágil. Las tres asintieron solemnemente, sus rostros adoptando expresiones de seriedad casi cómica. ¿Cómo está ella?, preguntó Reed mientras caminaban hacia el ascensor. Mejor de lo esperado, dijo Nancy en voz baja. Abrió los ojos varias veces, pero todavía está bastante confundida. Reconoció su nombre, lo cual es una gran señal. El doctor Patel los esperaba en el pasillo de la unidad de hospitalización. Su rostro estaba cansado, pero con un atisbo de sonrisa. Señor Mercer, niñas, saludó. Su madre está entrando y saliendo de la conciencia, lo cual es normal en esta etapa. Cuando entremos, hablen en voz baja y despacio. Las luces brillantes y los ruidos fuertes pueden molestarla. Reed tomó la mano de Ren, que parecía la más nerviosa de las tres. Todo estará bien, le susurró, y ella asintió levemente. La habitación estaba tenuemente iluminada, solo por el suave resplandor de la lámpara de noche y los monitores. Sloan yacía en la misma cama donde había pasado la última semana, pero algo era diferente. Tenía los ojos abiertos, mirando vagamente al techo. Las niñas se quedaron heladas en la puerta, repentinamente tímidas o quizás asustadas por la apariencia de su mamá en ese estado. Reed sintió que Ren le apretaba la mano con más fuerza. Adelante, las animó suavemente. ¿Quiere verlas? June fue la primera en moverse, siempre la más valiente. Se acercó a la cama lentamente, sus hermanas justo detrás. «Mamá», llamó en voz baja. El rostro de Sloan se giró hacia la voz, sus ojos inicialmente desenfocados, luego volviéndose más nítidos al reconocer a su hija. «June», su voz era áspera, casi un susurro. «Sí, soy yo». June no pudo contener su emoción, acercándose más. «Nosotras también», intervino Maisie, tirando de Ren. Los ojos de Sloan se abrieron ligeramente, llenándose de lágrimas al ver a sus tres hijas. Su mano temblorosa se levantó para tocar el rostro de June, luego se movió suavemente hacia las otras dos. «Mis niñas», murmuró, «¿están bien?» «Sí», respondió Maisie. «El señor Reed nos cuidó. Es muy amable». Fue entonces cuando Sloan notó la alta figura de pie unos pasos detrás de sus hijas. Reed vio el momento exacto en que ella lo reconoció. El shock en sus ojos, la confusión, la incredulidad. «Reed», susurró su nombre, que era una pregunta entera. Él dio unos pasos cautelosos más cerca, inseguro de cómo proceder. Habían pasado 8 años desde la última vez que se vieron, 8 años de silencio, preguntas sin respuesta y un dolor que nunca había sanado por completo. «Hola, Sloan», dijo simplemente. Ella lo miró a él y luego a las niñas, como tratando de entender la improbable conexión entre ellos. «El señor Reed nos compró abrigos», explicó Ren, rompiendo el tenso silencio. «Y comida, y nos dejó quedarnos en su casa», añadió June. «Tenemos nuestra propia habitación allí. Viene a visitarte todos los días al hospital», terminó Maisie. Sloan miró a Reed con una expresión difícil de descifrar, sorpresa, confusión, quizás gratitud, pero también algo que parecía miedo. El doctor Patel entró en ese momento, disipando la tensión. «¿Cómo se siente, señora Archer?», preguntó, revisando los monitores. «Confundida», respondió ella, sin dejar de mirar a Reed. «¿Qué? ¿Cómo?» «Quizás deberíamos hablar en privado», sugirió el doctor, mirando a las niñas. «Nancy, ¿podrías llevar a las niñas a tomar un chocolate caliente mientras hablo con la señora Archer y el señor Mercer?» Nancy asintió, extendiendo sus manos hacia las niñas. «Vamos, pequeñas. Dejemos que su mamá descanse un poco y volveremos enseguida con chocolate caliente». Las trillizas miraron a Sloan, reacias a irse ahora que finalmente la tenían de vuelta. «Solo un ratito», las tranquilizó Sloan, su voz más fuerte ahora. «Pueden volver pronto, lo prometo». Después de cuidadosos besos y abrazos, las niñas siguieron a Nancy, dejando un pesado silencio a su paso. El doctor Patel explicó brevemente el estado médico de Sloan, el accidente, las lesiones, la cirugía, la semana de coma. Habló de su sorprendentemente buena recuperación, dada la gravedad, pero enfatizó que necesitaba más días en el hospital y semanas de descanso en casa. Mientras el doctor hablaba,
Reed notó que los ojos de Sloan nunca lo abandonaron, como si todavía no pudiera creer que él estuviera realmente allí. Muy bien, los dejaré solos unos minutos, concluyó el doctor Patel. No la canse demasiado, señor Mercer. La señora Archer todavía necesita mucho descanso. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió casi palpable. Reed se acercó a la cama, sentándose en la silla donde había pasado tantas horas durante la última semana. ¿Cómo te sientes?, preguntó, a falta de algo mejor que decir. Como si me hubiera atropellado un camión, respondió ella con una leve sonrisa irónica, sorprendiéndolo con su humor. Luego, más seria, ¿las niñas realmente están contigo? Reed asintió. Sí, se quedan conmigo. Las he estado cuidando. Vio que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo, algo que casi nunca sucedía cuando la conocía. Siempre había sido fuerte, independiente, demasiado orgullosa para mostrar vulnerabilidad. ¿Por qué?, preguntó, con la voz temblorosa. Necesitaban ayuda, respondió Reed simplemente. Nadie más vino. Sloan cerró los ojos por un momento, una lágrima escapándose y deslizándose por su mejilla. Cuando los abrió de nuevo, reflejaban una mezcla de emociones, gratitud, pero también ansiedad. Gracias, dijo en voz baja. Luego, después de un momento, ¿te quedaste? No era exactamente una pregunta, pero había una incredulidad en su voz que golpeó a Reed, como si la idea de que alguien, él, eligiera quedarse le fuera ajena ahora. Quedarme fue la única elección correcta que he hecho en mucho tiempo, respondió, sorprendido por la honestidad de sus propias palabras. Un silencio se cernió entre ellos, no del todo incómodo, pero sí pesado por las preguntas no formuladas. Reed, comenzó, pero su voz flaqueó. Respiró hondo e intentó de nuevo. Debes estar preguntándote sobre todo. Él asintió. Sí, tengo algunas preguntas, pero no tenemos que hablar de eso ahora. Acabas de despertar de un coma. No, dijo ella, con la mirada fija en él. Necesito que entiendas. Después de que me fui, descubrí que estaba embarazada. Hizo una pausa. No son tuyas, si es lo que estás pensando. Conocí a alguien más. 3 meses después, pensé que podría seguir adelante. Reed absorbió la información, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Después de una semana cuidando a las niñas, había comenzado a imaginarlas como parte de su vida. Su padre se fue cuando supo que estaba embarazada, interrumpió Sloan antes de que él pudiera terminar. Y cuando el doctor dijo que eran trillizas, él ya estaba en otro estado. Nunca lo volví a ver. Reed sintió ira hacia este hombre desconocido, este padre ausente que había abandonado a Sloan y a 3 niñas inocentes. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Seguí adelante, continuó ella, con la mirada perdida, como reviviendo esos recuerdos. Al principio fue casi imposible. 3 bebés a la vez, sin ayuda, sin suficiente dinero, pero te las arreglas, ¿verdad? Hice lo que tenía que hacer. Reed escuchó, consciente de que estaba vislumbrando la vida que ella había construido sin él durante esos 8 años que estuvieron separados. Trabajé todo lo que pude mientras estaba embarazada, luego con las niñas. Hacía lo que fuera, lavandería, costura, limpieza, cuando podía encontrar a alguien que las cuidara. Su voz se hizo más firme mientras contaba su historia, como si relatarla le diera fuerza. A veces no alcanzaba para el alquiler y la comida. Elegía la comida, por supuesto. Negociaba con el propietario, prometía pagar el doble al mes siguiente. Reed intentó imaginar a Sloan, brillante, orgullosa, una vez tan llena de sueños, enfrentando tales dificultades sola. Las niñas nunca tuvieron seguro médico, continuó. Nunca tuve un trabajo formal después de que nacieron. ¿Quién contrataría a una madre soltera con trillizas? Así que rezaba para que ninguna se enfermara. Cuando sucedía, usaba remedios caseros o pedía favores a médicos que conocía. Me dijeron, dijo Reed en voz baja, que te saltabas comidas para que ellas pudieran comer. Sloan cerró los ojos brevemente, y Reed vio el dolor en su rostro. Se dieron cuenta. Pensé que lo había ocultado bien.
Los niños ven más de lo que creemos. Asintió lentamente. Nos faltaba de todo, excepto amor por ellas. Su voz era firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. En las noches más difíciles, cuando dudaba que llegaríamos a fin de mes, las miraba dormir y pensaba, no puedo rendirme. No tengo derecho. Luego me levantaba al día siguiente y lo intentaba de nuevo. Reed escuchó atentamente, asimilando cada palabra, cada pedazo de la vida que ella había llevado sin él. Una vida dura, de constante sacrificio, pero también una vida de tremendo amor que la mantuvo en pie. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó finalmente. ¿A tu familia, amigos, a mí? Sloan lo miró, sus ojos conteniendo algún viejo dolor, o quizás resignación. Mi familia, mi mamá vive lejos y tiene problemas de salud. Ya tiene suficientes preocupaciones. No podía cargarla también. En cuanto a ti, desvió la mirada, pensé que ya no me querías en tu vida. Reed intuyó que había más en la historia, algo que ella no estaba diciendo, pero antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió y regresaron las trillizas, agarrando tazas de chocolate caliente y hablando todas a la vez sobre la máquina de dulces que Nancy les había mostrado. Reed retrocedió, dándole a Sloan espacio para sus hijas. Observó su interacción, el amor en los ojos de Sloan, la alegría de las niñas al tenerla de vuelta, y sintió una profunda comprensión. Esta mujer, a la que una vez había amado con todo su corazón, había enfrentado adversidades que quebrarían a muchas personas: abandono, pobreza, la aplastante responsabilidad de criar a 3 niñas sola. Cualquiera de esas cargas podría ser demasiado, todas juntas parecían imposibles. Pero Sloan no solo había sobrevivido, había protegido a sus hijas, asegurándose de que se sintieran amadas y seguras incluso cuando ella tenía poco más que esperanza a la que aferrarse. No se quebró, no se amargó, no se rindió, no dejó que las circunstancias definieran quién era o qué tipo de madre sería. Se adaptó, encontró fuerza donde otros solo verían desesperación, convirtió cada pequeña oportunidad en algo que pudiera alimentar no solo cuerpos, sino también espíritus. Viéndola ahora, sonriendo a las niñas a pesar del dolor físico, a pesar del parpadeo de miedo en sus ojos cada vez que lo miraba, Reed sintió una admiración que iba más allá de todo lo que había sentido antes, incluso el amor que una vez compartieron. Mamá, señor Reed dijo que mañana podemos traer nuestros dibujos para decorar tu habitación, decía Maisie, completamente ajena a la intensidad del momento. Eso sería maravilloso, cariño, respondió Sloan, tocando suavemente el rostro de su hija. Reed se quedó un poco apartado, sintiéndose simultáneamente parte de ese pequeño círculo familiar y un observador externo. Las preguntas seguían ahí: ¿por qué se fue realmente? ¿Qué pasó en esos 8 años? Si había lugar para él en sus vidas ahora. Pero podían esperar. Por ahora, era suficiente saber que Sloan estaba viva, consciente, y que él, de alguna manera, había encontrado el camino de regreso a su órbita, aunque solo fuera temporalmente. El resto, el futuro, aún estaba por escribirse. Pasaron 3 días desde que Sloan recuperó la conciencia. Su recuperación impresionó a los médicos. Cada día recuperaba más fuerza, más claridad mental y más color en sus mejillas antes pálidas. El doctor Patel habló de darle el alta la semana siguiente, siempre que tuviera la atención domiciliaria adecuada. Reed había establecido una rutina: por la mañana, llevaba a las niñas a una visita rápida antes de la escuela, que habían reanudado el lunes. Por la tarde, después de recogerlas, regresaban para una visita más larga, trayendo nuevos dibujos, historias de su día y meriendas compartidas. A veces, Reed dejaba a las trillizas con Sloan mientras él se ocupaba de asuntos laborales, dando tiempo a madre e hijas a solas. Esa tarde soleada, Nancy sugirió que las niñas jugaran en el jardín del hospital. El aire fresco les hará bien, comentó, y a la señora Archer le vendría bien un poco de tranquilidad. Reed estuvo de acuerdo. Las niñas se estaban poniendo inquietas, confinadas en la habitación del hospital, y Sloan, aunque nunca se quejaba, sí parecía cansada después de días de visitas animadas. ¿Quién quiere ir a jugar al jardín?, preguntó, una vez que las niñas terminaron de mostrarle a Sloan sus tareas escolares. Yo, exclamó Maisie de inmediato. ¿Hay mariposas?, preguntó Ren, siempre fascinada por las pequeñas criaturas.
Probablemente, sonrió Reed. Vamos a averiguarlo. Vayan, mis pequeñas, las animó Sloan desde la cama. Luego me cuentan todo sobre las mariposas. Nancy se ofreció a acompañarlas. Conozco un rincón con flores que les encantan a las mariposas, dijo, tendiéndoles las manos a Ren y Maisie, mientras June agarraba su pequeño cuaderno de bocetos para dibujar lo que viera. Después de que se fueron, un cómodo silencio se instaló en la habitación. Reed se sentó en la silla junto a la cama, observando a Sloan mientras ella miraba por la ventana, desde donde podía ver parte del jardín. «Están felices», dijo Sloan. «Has sido maravilloso con ellas». «Son unas niñas increíbles», respondió Reed. «Inteligentes, amables, llenas de vida. Hiciste un trabajo increíble, Sloan». Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Hice lo que pude». «No siempre fue suficiente». «Fue más que suficiente», insistió él. «Ellas son la prueba». Miró hacia el jardín, donde las niñas ahora corrían detrás de algo, probablemente una mariposa, bajo la atenta mirada de Nancy. Este era el momento, posiblemente el único tranquilo que tendrían en un tiempo. «Sloan», comenzó, su voz más seria, «hay algo que necesito preguntarte, algo que he llevado conmigo durante 8 años». Ella se volvió hacia él, y Reed vio en sus ojos que ya sabía lo que vendría. «Aún así», asintió, preparándose. «¿Por qué me dejaste?» La pregunta flotó entre ellos, casi tangible en su simplicidad y el peso que conllevaba. Sloan desvió la mirada, fijándola de nuevo en el jardín, como buscando fuerzas en la vista de sus hijas jugando despreocupadas. «Durante mucho tiempo», comenzó lentamente, «pensé que era lo correcto, lo único que podía hacer». «¿Pero por qué?», presionó Reed. «Éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Hablamos de casarnos, de construir una vida juntos. Luego, de la noche a la mañana, simplemente desapareciste». Sloan cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, Reed vio un viejo dolor en ellos, una herida que nunca había sanado por completo. «2 semanas antes de irme, tu padre me invitó a almorzar», dijo finalmente. «¿Mi padre?». A Reed le recorrió un escalofrío. Douglas Mercer no era un hombre de gestos espontáneos. Cada movimiento, cada palabra que pronunciaba, tenía un propósito calculado. «Sí, Douglas. Dijo que quería conocerme mejor, ya que hablabas de nuestro futuro juntos. Pensé que era extraño, pero estaba feliz. Supuse que finalmente me estaba aceptando». El estómago de Reed se encogió. «¿Qué pasó en ese almuerzo?». «Al principio fue agradable, supongo. Fue encantador, habló de ti, de lo orgulloso que estaba. Me preguntó sobre mis estudios, mis planes de carrera». Luego, Sloan hizo una pausa, visiblemente incómoda con el recuerdo. Luego cambió, sutilmente al principio. Comenzó a preguntar sobre mi familia, mis finanzas, mis conexiones en el mundo de los negocios. Reed cerró los ojos, anticipando ya hacia dónde iba esto. «Me humilló, Reed», continuó Sloan, su voz temblando ligeramente. «Fue tan refinado en cómo lo hizo, al principio ni siquiera me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Con esa cortesía impecable, esa sonrisa helada, me dijo cosas que derribaron cada pizca de confianza que tenía». «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó Reed, aunque una parte de él no quería saber. «Dijo que me descartarías. Que yo solo era una fase, quizás un caso de caridad o tu forma de rebelión contra él». Sloan respiró con dificultad. «Dijo que yo era una vergüenza para ti y tu familia. Que tus amigos y compañeros de trabajo se reían de ti a tus espaldas por mi culpa. Que estaba arruinando tu futuro, tus oportunidades en la empresa». La ira creció en Reed, una furia fría que nunca antes había sentido, ni siquiera cuando Sloan desapareció. «Tenía estadísticas, Reed», añadió ella, una risa amarga escapándose de sus labios. Literalmente, gráficos impresos que mostraban cómo las relaciones entre personas de diferentes clases sociales rara vez duran. Cómo yo arruinaría tus posibilidades de éxito, de pertenecer a los círculos correctos. «Eso es ridículo», murmuró Reed, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Para ti, quizás. Pero para mí,
Tenía 22 años, de una familia que apenas llegaba a fin de mes. Tú eras todo lo que soñaba, pero una parte de mí siempre se preguntó cuándo te darías cuenta de que podías conseguir algo mejor. No había nada mejor, Sloan. Eras todo lo que quería. Ella sonrió con tristeza. Eso lo sé ahora. Pero tu padre, básicamente confirmó todos mis miedos más profundos. Y lo hizo sonar como si nos estuviera haciendo un favor a los dos. ¿Un favor? Reed sintió que su ira se encendía aún más. Dijo que estaba siendo amable al hablar conmigo directamente, en lugar de dejar que me enterara por las malas cuando eventualmente te cansaras de mí. Que debería tener suficiente dignidad para irme por mi cuenta antes de que tú lo hicieras. Que sería mejor para todos. Que necesitabas a alguien de tu nivel. Así que me empujó fuera de tu vida con palabras educadas y crueles, concluyó, tan hábilmente que salí de ese almuerzo convencida de que estaba haciendo lo correcto al terminar contigo. Reed estaba atónito. Conocía a su padre, un hombre de negocios despiadado que siempre conseguía lo que quería, a cualquier precio. Pero nunca imaginó que interferiría tan directamente en su vida personal, con tanta crueldad. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me diste la oportunidad de negar todo eso? Lo anticipó, respondió Sloan. Dijo que lo negarías, por supuesto, porque eras un caballero. Que probablemente creías que me amabas, pero que eventualmente verías tu error. Y que yo siempre me preguntaría si él tenía razón. Hizo una pausa, sus manos apretadas sobre la manta. La peor parte fue cuando me ofreció dinero. ¿Qué? La voz de Reed salió más fuerte de lo previsto. Me ofreció pagarme para que me fuera. Un nuevo comienzo, lo llamó. Dijo que era una inversión en el futuro de su hijo. Cuando me negué, me dedicó esa sonrisa, ya sabes cuál. Reed sí la conocía. La sonrisa de un hombre que sabe que tiene todas las cartas, que ya ha ganado antes de que comience el juego. Dijo que ya habías aceptado romper conmigo, continuó Sloan, su voz más baja ahora, que solo estabas buscando la manera correcta de hacerlo sin lastimarme. Me mostró fotos tuyas con Victoria Granam en una gala benéfica. Se encogió de hombros. Victoria era todo lo que yo no era, rica, sofisticada, de tu mundo. Reed recordó esas fotos. Un evento de la empresa donde Victoria, hija de uno de los socios de su padre, prácticamente se le había echado encima cuando llegaron los fotógrafos. Fotos que su padre se aseguró de que se destacaran. Eso no significó nada, dijo, con la voz tensa por la frustración. Solo era publicidad para la empresa. ¿Sabes cómo funcionan esos eventos? Ahora lo sé. Pero en ese entonces, Sloan suspiró. Me fui pensando que era lo correcto, que te estaba liberando para la vida que realmente merecías. Que algún día me lo agradecerías, aunque nunca lo supieras. Reed se levantó, incapaz de contener la energía que lo recorría. Caminó hacia la ventana, observando a las niñas que seguían jugando en el jardín, ajenas a la conversación que lo cambiaba todo. No tenía derecho, dijo finalmente Reed, su voz baja pero resuelta. Ningún derecho a decidir por nosotros, a manipularte, a destruir lo que teníamos. Es tu padre, dijo Sloan simplemente. Pensó que te estaba protegiendo. No, Reed se volvió para mirarla. Me estaba controlando, como siempre lo hizo. Moldeando mi vida a su antojo, sin importarle nunca lo que yo realmente quería. Sloan lo observó, notando el cambio en su expresión, la determinación que ahora endurecía sus facciones. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondió él. Voy a hablar con mi padre. La Torre Mercer se alzaba en el distrito financiero como un monumento al éxito y poder de Douglas Mercer. Reed estacionó en su lugar habitual, el mismo que había usado desde que comenzó a trabajar para la empresa de su padre años atrás. En el camino del hospital a la torre, su ira inicial se había enfriado, convirtiéndose en algo más resuelto. No se trataba solo de Sloan, se dio cuenta, se trataba de toda una vida dirigida por un hombre que confundía el control con el amor, que sopesaba las relaciones por su valor estratégico. En el ascensor, se arregló la corbata por costumbre. Su reflejo en la pared espejada lucía igual que siempre,
traje impecable, cabello prolijo, postura erguida. Pero algo había cambiado en sus ojos, una claridad, una resolución que no había estado allí antes. La secretaria de su padre intentó detenerlo. El señor Mercer está en una reunión importante, pero Reed pasó de largo como si no la hubiera oído. Abrió la puerta del despacho de su padre sin llamar, encontrando a Douglas al teléfono detrás de su imponente escritorio de caoba. Douglas levantó la vista, sorprendido por la interrupción, pero su rostro rápidamente se iluminó con una sonrisa al ver a su hijo. «Tengo que colgar, Stanley. Continuaremos más tarde». Dejó el teléfono. «Reed, qué agradable sorpresa. Justo estaba pensando en ti. Ese contrato del hospital». «Sloan Archer», interrumpió Reed, su voz tranquila pero firme. Douglas hizo una pausa, confundido. «¿Disculpa?» «Sloan Archer», repitió Reed. «La mujer que sacaste de mi vida hace 8 años». Un breve destello de reconocimiento cruzó los ojos de Douglas, rápidamente reemplazado por una expresión neutral. «Ah, sí. Tu novia de la universidad. ¿Qué pasa con ella?» «Me lo contó todo», dijo Reed, acercándose. «Sobre el almuerzo. Sobre cómo la humillaste y manipulaste para que me dejara». Douglas suspiró, como si tratara con un niño terco. «Reed, hijo, eso fue hace 8 años. Y fue por tu propio bien. Esa chica no era adecuada para ti». «No adecuada para mí según quién», lo interrumpió Reed. «Tú. ¿Qué te dio el derecho de decidir eso?» «Soy tu padre», respondió Douglas, su tono volviéndose un poco más frío. «Todo lo que hice fue para protegerte de un error que habría puesto en peligro tu futuro. Ella no entendía nuestro mundo, nuestra posición. Habría sido un desastre». «No lo sabes», replicó Reed. «No tenías forma de saberlo. Pero destruiste lo que teníamos de todos modos. Yo construí todo lo que tienes». Douglas se puso de pie ahora, su tono volviéndose más gélido. «Esta empresa, tu carrera, tu posición en la sociedad, todo existe porque yo lo hice posible. ¿Crees que estarías donde estás si te hubieras atado a una chica sin recursos ni conexiones?» Reed sintió una extraña calma ante el arrebato de su padre. «¿Sabes cuál es la ironía?», preguntó, con una triste sonrisa en los labios. «Podría haber sido verdaderamente feliz con ella. Podríamos haber construido algo real, algo que realmente importara». «Tonterías sentimentales», se mofó Douglas. «La vida no es un cuento de hadas, hijo. Se trata de decisiones estratégicas, sacrificios necesarios». «No». Reed dio otro paso más cerca. «Esa es tu vida. No la mía. Ya no». Douglas entrecerró los ojos, evaluando a su hijo como lo haría con un rival de negocios. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que destruiste lo que más amaba. Y nunca más tendrás ese poder sobre mí. No seas dramático». Douglas intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. «Superaste a esa chica hace años. Seguiste adelante, construiste una carrera brillante, tal como planeamos». «Como tú planeaste», corrigió Reed. «Y sí, seguí adelante, construí una carrera. Pero ¿sabes qué nunca tuve en todos estos años? Nada real. Nada que no se midiera por su valor estratégico o por la aprobación de los círculos correctos. ¿Y ahora crees que esta mujer que te dejó hace 8 años es tu gran amor?» Douglas sacudió la cabeza con incredulidad. «Eso es ridículo, hijo. Estás siendo manipulado por la nostalgia». «No se trata solo de Sloan», replicó Reed. «Se trata de ti. De cómo siempre decidiste lo que era mejor para mí, sin importarte lo que yo realmente quería. Cómo mediste cada relación, cada amistad, cada decisión por su beneficio o riesgo potencial para tus planes». «¿Mis planes?». Douglas sonó genuinamente ofendido. «Todo lo que hice fue por ti, para asegurar tu éxito, tu futuro». «No». Reed negó con la cabeza. «Fue por ti. Por tu legado. Por tu idea de quién debería ser yo». La mirada de Douglas se endureció. «Cuida tus palabras, hijo. Recuerda quién pagó por todo en tu vida, quién abrió puertas, quién te hizo quien eres hoy».
Exactamente por eso estoy aquí, dijo Reed con calma. Para decirte que eso se acaba ahora. Terminé. ¿Terminaste? ¿Terminaste con qué? Con la empresa. Con tus juegos. Con tu control. Con todo. Douglas soltó una risa incrédula. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Qué harás? ¿Tirar por la borda años de trabajo, tu herencia, todo lo que construimos juntos, por una mujer que te dejó hace 8 años? No estoy tirando nada por la borda, respondió Reed con firmeza. Estoy eligiendo lo que realmente importa. Sacó un sobre del bolsillo de su traje y lo colocó sobre el escritorio. Mi carta de renuncia. Ya hablé con la Junta. Mi participación en la empresa será administrada por un fideicomiso. No la venderé. Sé cuánto significaría para ti tener el control total de nuevo, pero ya no formo parte de ello. Douglas miró el sobre como si fuera tóxico. No durarás un mes sin todo esto. Sin mí. Ahí es donde te equivocas, dijo Reed, no con triunfo, sino con la paz de alguien que finalmente había encontrado la claridad. Creo que estaré bien. Mejor que nunca, de hecho. Cuando esta fantasía termine, no vengas arrastrándote de vuelta, advirtió Douglas. No habrá vuelta atrás, respondió Reed con una certeza que lo sorprendió incluso a él mismo. No a lo que teníamos antes. Eso se acabó. Se giró para irse, sintiendo un enorme peso levantarse de sus hombros, el peso de expectativas que nunca habían sido realmente suyas, de una vida vivida para complacer a un hombre que nunca estaría satisfecho. «Reed», llamó Douglas cuando llegó a la puerta. «Eres mi hijo. Mi único hijo». Reed hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Por un momento, creyó detectar una nota de vulnerabilidad en la voz de su padre, algo que nunca antes había oído. Se giró parcialmente. «Sí, soy tu hijo. Y siempre lo seré. Pero ya no soy tu proyecto ni tu extensión». Con esas palabras, salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. No había ira en sus pasos, ni amargura en su corazón, solo la tranquila certeza de un hombre que finalmente había encontrado su propio camino. En el ascensor, sintió algo inusual, una ligereza, como si finalmente pudiera respirar plenamente. Toda su vida adulta había tomado decisiones basadas en la aprobación de su padre. Cada relación, cada trato, cada elección estaba ensombrecida por las expectativas de Douglas Mercer. Ahora, por primera vez, era libre de elegir su propia dirección, libre de amar a quien quisiera, libre de construir la vida que realmente deseaba. Al salir del edificio, miró hacia el cielo abierto. El futuro era incierto. No sabía si Sloan lo aceptaría de nuevo, si podrían reconstruir lo que tenían, si sería bienvenido en la vida de las niñas a largo plazo. Tantas preguntas sin respuesta. Pero había una certeza en su corazón, acababa de cerrar un capítulo. Se había liberado de la influencia tóxica que había dirigido su vida durante tanto tiempo. Y al hacerlo, había reclamado algo precioso que no se había dado cuenta de que había perdido, su autonomía emocional. Subió a su auto y arrancó el motor. Era hora de regresar al hospital. De regreso a Sloan. De regreso a lo que podría ser el comienzo de algo real, construido no sobre expectativas o conveniencia, sino sobre algo mucho más valioso, el amor. El cielo se oscurecía cuando Reed regresó al hospital. La confrontación con su padre había sido difícil, pero liberadora. Por primera vez en años, quizás en toda su vida adulta, se sentía genuinamente en control de sus propias elecciones, ya no una extensión de los deseos y ambiciones de Douglas Mercer. Los pasillos del hospital estaban más silenciosos a esa hora. El horario de visitas estaba terminando y la mayoría de los visitantes se despedían. Las trillizas se habían ido a casa con Nancy, la enfermera que se había convertido en una amiga de la familia, para que pudieran dormir a una hora adecuada. Reed les había prometido que le contaría todo a su madre y que volvería a primera hora de la mañana. Se detuvo en la puerta de la habitación de Sloan, observándola por un momento. Estaba sentada en la cama, hojeando una revista. La suave lámpara de noche proyectaba un brillo dorado sobre su cabello oscuro, resaltando las facciones del rostro que nunca había olvidado realmente, incluso después de 8 años.
Sintiendo su presencia, ella levantó la vista y sonrió, una sonrisa tentativa pero genuina. «Hola». «Hola», respondió él, entrando en la habitación. Algo en su expresión debió revelar la intensidad de su reciente encuentro, porque la sonrisa de Sloan se desvaneció, dando paso a la preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Reed se sentó en la silla junto a la cama, sintiéndose extrañamente tranquilo a pesar de la tormenta emocional en su interior. «Hablé con mi padre», dijo simplemente. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, dejando la revista a un lado. «Difícil. Pero necesario. Corté lazos con él. Con la empresa. Con todo lo que representaba en mi vida». Sloan pareció sorprendida y preocupada al mismo tiempo. «Reed, yo nunca quise que tú». «Lo sé», la interrumpió suavemente. «No lo hice por ti. Lo hice por mí. Era algo que tenía que suceder. Tú solo me ayudaste a ver la verdad». El silencio que siguió no fue incómodo. Se sentía como si ambos necesitaran ese momento para asimilar todo lo que había sucedido, todo lo que se había revelado, todo lo que podría suceder a continuación. Reed miró la mano de Sloan descansando sobre la manta, una mano que una vez había sostenido la suya con tanto amor, ahora mostrando pequeñas señales de la dura vida que había vivido, callos, diminutas marcas de aguja, el desgaste de trabajar para mantener a 3 niñas. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Sloan bajó la vista hacia sus manos unidas, sorprendida, pero no se apartó. Su respiración se aceleró ligeramente, la única señal visible de la emoción que la invadía. «Sloan», dijo Reed, su voz baja e intensa, «hay algo que necesito decirte». Ella lo miró, sus grandes ojos expresivos fijos en los suyos. «Después de que te fuiste, intenté seguir adelante. Me enterré en el trabajo, conocí a otras personas, construí una vida que parecía tener sentido. Pero la verdad es», hizo una pausa, reuniendo el coraje para desnudar su corazón, «que nunca dejé de amarte». Las palabras flotaron entre ellos, vivas y resonantes. Reed vio que los ojos de Sloan se llenaban de lágrimas que intentaba contener. Una lágrima se escapó, trazando un camino silencioso por su mejilla. Luego otra, y otra. Lloró en silencio, su cuerpo temblando con la fuerza de la emoción reprimida. Reed esperó, dándole el espacio para procesar sus palabras, para sentir lo que necesitaba sentir. No soltó su mano ni apresuró el momento. Algunos sentimientos requerían tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sloan respiró hondo y lo miró, las lágrimas aún brillando en sus ojos. «Yo tampoco dejé de amarte nunca», susurró, su voz apenas audible. «Solo tenía miedo. Y nadie me protegió». Reed sintió que el corazón se le aceleraba. 8 años de dudas, de preguntas sin respuesta, de un vacío que nada parecía llenar, se desvanecieron con esas simples y honestas palabras. Se miraron, realmente se miraron, como no lo habían hecho en 8 años. En ese momento, no eran un ex ejecutivo y una madre soltera luchando por sobrevivir. Eran solo Reed y Sloan, 2 corazones que, a pesar de todas las probabilidades, nunca habían dejado de latir el uno por el otro. El amor todavía existía, y perduraba. Había sobrevivido al tiempo, la distancia, las mentiras, los miedos. Siempre había estado allí, latente quizás, pero nunca realmente desaparecido. Y ahora, en esa habitación de hospital, bañada por el suave resplandor de la luz del atardecer, florecía una vez más fuerte porque había sido probado, más precioso porque casi se había perdido. «Gira aquí a la derecha, señor Reed», indicó June, señalando una calle estrecha. Reed siguió su indicación, conduciendo lentamente por un barrio modesto. Pequeñas casas y edificios antiguos flanqueaban ambos lados, muchos necesitados de reparaciones. Las niñas parecían emocionadas a pesar de la zona deteriorada. «Ahí es», exclamó Maisie, señalando un pequeño edificio de ladrillo de 3 pisos. Faltaban 2 días para el alta hospitalaria de Sloan, y Reed quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para su regreso. Las niñas estaban ansiosas por recoger más ropa y mostrarle dónde vivían. «Vivimos en el 2º piso», explicó Ren mientras subían una estrecha escalera con un pasamanos tembloroso.
El pasillo estaba tenuemente iluminado, varias bombillas fundidas. Las puertas de los apartamentos eran viejas, algunas con reparaciones improvisadas. Las niñas se detuvieron en una puerta marcada como 2B, y June sacó una llave escondida en una pequeña maceta al lado. Mamá la guarda aquí para emergencias, explicó, entregándole la llave a Reed. Reed sintió una punzada al pensar en las niñas volviendo solas a casa de la escuela, usando una llave escondida. Niñas tan pequeñas no deberían tener ese tipo de responsabilidad. Cuando abrió la puerta y entró, seguido por las trillizas, hizo una pausa, asimilando la vista. El diminuto apartamento tenía solo 3 habitaciones, una sala de estar que también servía de cocina, un dormitorio y un baño. Reed trató de no mostrar lo impactado que estaba por la realidad del lugar. Los muebles eran escasos y desgastados, un sofá raído con parches visibles, una pequeña mesa con 3 sillas desparejadas, estanterías improvisadas hechas de tablas y ladrillos. La cocina constaba de una estufa de 2 hornallas, una nevera vieja que emitía un zumbido continuo y un fregadero con un grifo que goteaba. «Ven a ver nuestra habitación», llamó Maisie, tirando de su mano. El dormitorio contaba una historia aún más clara. Una cama doble ocupaba casi todo el espacio, obviamente donde dormían las 4. Un diminuto armario y un baúl de juguetes completaban el mobiliario. Las paredes estaban adornadas con dibujos coloridos pegados con cinta adhesiva, un esfuerzo por alegrar el austero espacio. Reed abrió discretamente la nevera mientras las niñas buscaban juguetes. Como sospechaba, estaba casi vacía. Algunos huevos, leche a punto de caducar, verduras marchitas. Los armarios de la cocina contaban la misma historia, unos cuantos paquetes de pasta, algo de arroz, harina, la despensa de una familia viviendo al límite, contando cada céntimo. Mirando más de cerca, Reed notó los pequeños detalles que hablaban de esfuerzo y amor, cortinas cosidas con sábanas viejas pero cuidadosamente rematadas, flores de papel en botellas recicladas pintadas a mano. El lugar era sencillo, pero cada rincón mostraba los intentos de Sloan por crear un hogar acogedor, incluso con muy poco. «Señor Reed, mire», llamó June, mostrándole una caja de zapatos convertida en una casa de muñecas, con muebles hechos de tapas de botellas y trozos de tela. Él se arrodilló, examinando la creación casera con genuino interés. «Esto es increíble», dijo, conmovido por la creatividad que prosperaba a pesar de las dificultades. Mientras las trillizas recogían sus cosas, Reed tomó una decisión. Sacó su teléfono e hizo varias llamadas, hablando en voz baja. «¿Qué tal si le damos una sorpresa a mamá?», le sugirió a las niñas. «Podemos arreglar el lugar muy bien para cuando vuelva». Sus ojos se iluminaron ante la idea. En el supermercado, Reed llenó 2 carritos, alimentos básicos y artículos que sabía que rara vez tenían, fruta fresca, chocolate, ingredientes para hornear. Compraron flores, sábanas nuevas, mantas y utensilios de cocina. «Mamá siempre mira esas flores cuando pasamos por esa tienda», dijo Ren tímidamente, señalando unos lirios. «Llevémoslas todas», sonrió Reed, añadiéndolas al carrito. De vuelta en el apartamento, comenzaron la transformación. Las niñas ayudaron con entusiasmo, siguiendo las instrucciones de Reed, encantadas con la sorpresa. Él contrató a un pequeño equipo para tareas más grandes: arreglar el grifo que goteaba, reemplazar las bombillas fundidas, pintar las paredes con colores brillantes y limpios. Toda la tarde se dedicó a limpiar, organizar y transformar el pequeño apartamento. Reed reemplazó las cortinas improvisadas por unas nuevas y coloridas. Cambió las sábanas gastadas por unas suaves y frescas. Llenó las alacenas con comida. Colocó flores en jarrones nuevos. Para cuando terminaron, el apartamento era irreconocible. Las paredes recién pintadas hacían que el espacio fuera más luminoso. Los dibujos de las niñas, antes pegados con cinta adhesiva a las paredes, ahora estaban enmarcados y colgados con esmero. Las trillizas corrían de un lado a otro, exclamando por cada cambio, cada nuevo detalle. Reed las observaba, con el corazón lleno. Sabía que esto era solo el principio, una tirita sobre una herida mucho más grande, pero era un comienzo. Tarde en la noche, con las trillizas finalmente dormidas en la cama doble recién hecha, con sábanas brillantes y un edredón acogedor,
Reed se quedó de pie en medio de la pequeña sala de estar, mirando a su alrededor. El contraste entre lo que había visto horas antes y lo que veía ahora era brutal. No vivirán más así, murmuró para sí mismo, con determinación en la voz. No mientras yo pueda cambiarlo. 2 días después, Reed conducía lentamente con Sloan en el asiento del copiloto y las trillizas en la parte de atrás, prácticamente rebotando de emoción. No le digas nada, advertía Maisie cada pocos minutos. Es una sorpresa. No diré ni una palabra, prometió Sloan, sonriendo a sus hijas por el espejo retrovisor. Todavía estaba pálida y delgada por su estancia en el hospital, pero sus ojos habían recuperado su brillo. Cuando llegaron al edificio, Reed ayudó a Sloan a subir las escaleras lentamente. Todavía sentía dolor y se movía con cuidado. Las niñas corrieron delante, ansiosas por revelar la sorpresa. June abrió la puerta con una floritura dramática y las 3 gritaron al unísono, ¡sorpresa! Sloan se detuvo en el umbral, con los ojos muy abiertos ante la transformación. El aroma de la comida recién preparada, el aroma de las flores frescas, la vista de acogedoras mantas cuidadosamente dobladas sobre un sofá restaurado, las paredes recién pintadas, todo la golpeó a la vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se movía lentamente por el apartamento, tocándolo todo como para confirmar que era real. ¿Fuiste tú?, le preguntó a Reed, con la voz temblorosa. Él asintió, acercándose. Sí. No vas a volver a un lugar de dolor. Esto ahora es un hogar. Sloan dejó que las lágrimas fluyeran libremente, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Reed no solo había traído cosas nuevas, había conservado lo que importaba, los dibujos enmarcados de las niñas, sus fotos en las paredes, pequeños objetos de valor sentimental. Había honrado lo que ya estaba allí, simplemente haciéndolo más seguro, más cómodo. Mientras las niñas tiraban de Sloan para mostrarle cada cambio, Reed se quedó atrás, con el corazón rebosante. En ese momento, comprendió que el hogar no era solo un techo y 4 paredes, era donde el corazón encontraba la paz. Pasaron 2 semanas desde que Sloan había regresado a casa. Sus moretones habían desaparecido, su dolor disminuido y sus ojos tenían el mismo brillo que Reed recordaba de hacía tanto tiempo. Ese viernes por la noche, Reed preparó una cena especial con los platos favoritos de todos, macarrones con queso para Maisie, pollo a la parrilla para June, puré de papas para Ren y una ensalada colorida para Sloan. La mesa estaba puesta con servilletas dobladas de forma divertida y pequeñas velas en el centro. «Esto está muy bueno», exclamó Maisie, ya en su segunda ración. «Mejor que en un restaurante», asintió June solemnemente. Ren comía en silencio, pero su plato limpio hablaba por sí solo. Ocasionalmente, miraba a Reed y le dedicaba una tímida sonrisa. Durante la cena, charlaron sobre la escuela de las niñas, el libro que Reed les leía antes de dormir, el progreso de Sloan con la fisioterapia. Era una escena familiar sencilla, pero para Reed se sentía como un milagro, algo que nunca imaginó para sí mismo y ahora no podía vivir sin ello. Después del postre, helado de chocolate que hizo que las niñas saltaran de emoción, Sloan sugirió, ¿qué tal si ustedes, niñas, planean un espectáculo de talentos mientras Reed y yo lavamos los platos? Las trillizas corrieron al dormitorio, emocionadas con la idea. Reed y Sloan comenzaron a recoger la mesa en un cómodo silencio. Están tan felices, dijo ella, mirando hacia el dormitorio. Nunca las había visto tan despreocupadas. Reed sintió una oleada de afecto. Son increíbles, Sloan. Hiciste un trabajo increíble, a pesar de todo. Cuando terminaron con los platos, Reed preguntó, «Es una noche hermosa. ¿Quieres dar un paseo por el patio mientras preparan su espectáculo?» El diminuto patio comunitario era solo un trozo de césped con algunos bancos y un macizo de flores, pero bajo el brillo anaranjado del sol poniente, tenía su propio encanto modesto. Se sentaron en un banco de madera, observando cómo cambiaban los colores del cielo. Reed sintió que el corazón le latía con fuerza. Había estado planeando este momento durante días. Sloan, comenzó, volviéndose para mirarla, estas últimas semanas han sido las más significativas de mi vida. Ella sonrió. Para mí también.
Verte con las niñas, ser parte de tu vida cotidiana, es como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Sloan lo estudió por un momento. ¿Has cambiado, Reed? Para bien. Supongo que finalmente maduré, respondió él. Luego, reuniendo valor, tomó sus manos entre las suyas, mirándola a los ojos. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Yo era muy joven antes. Mi padre siempre estaba controlando, pero ya no me controla. Vio la vacilación en sus ojos, el miedo comprensible después de todo lo que había pasado. No interferirá. Nunca más, prometió Reed, su voz resuelta. Sloan bajó la vista hacia sus manos unidas, luego volvió a mirar a Reed. Respiró hondo, como alguien que se prepara para sumergirse en aguas desconocidas. Sí, dijo finalmente, su voz tranquila pero segura. Merecemos esta oportunidad. Reed atrajo a Sloan en un abrazo, sintiéndola relajarse contra él, sus brazos rodeándolo también. Permanecieron allí, abrazados en silencio, bajo el cielo que se oscurecía, ahora libres, eligiéndose mutuamente voluntaria y amorosamente, ya no manipulados por circunstancias u otras personas, sino tomando su propia decisión con los ojos abiertos y corazones honestos. ¿Señor Reed? Mamá. El espectáculo está por comenzar, llamó la voz de June desde la ventana. Tomados de la mano, regresaron al apartamento, donde 3 niñas ansiosas esperaban para ofrecer lo que sin duda sería el espectáculo de talentos más extraordinario que el mundo hubiera visto jamás. 4 meses después, en una soleada tarde de sábado, un pequeño grupo se reunió en el jardín de la finca de Reed. Un sencillo arco decorado con flores silvestres marcaba el lugar donde él esperaba, nervioso y feliz. La música comenzó y todos se giraron. Primero vino Maisie, esparciendo pétalos por el camino. Luego June, llevando los anillos en un pequeño cojín. Y después Ren, siguiendo a sus hermanas con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Las 3 llevaban idénticos vestidos celestes con cintas blancas alrededor de la cintura y pequeñas flores en el pelo. Estaban radiantes, plenamente conscientes de su importante papel. Entonces apareció Sloan, y Reed sintió que se le iba el aliento. Llevaba un vestido sencillo de un tono azul más profundo, su cabello oscuro suelto, adornado con las mismas flores que las niñas. En sus manos llevaba un ramo de lirios, las flores que siempre había admirado en los escaparates pero nunca comprado. La ceremonia fue breve y significativa. Intercambiaron votos sobre segundas oportunidades, elecciones deliberadas y un amor que sobrevive al tiempo y la adversidad. Las niñas estuvieron a su lado todo el tiempo, participantes activas en la unión que oficialmente las convertía en una familia. Cuando los declararon marido y mujer y Reed besó a Sloan entre aplausos sinceros, las trillizas saltaron de alegría, abrazándolos, convirtiendo el momento solemne en una celebración espontánea. La mudanza a la finca de Reed ocurrió gradualmente. Primero los fines de semana, luego, cuando terminó el semestre escolar, hicieron la transición completa. La casa, antes impecablemente decorada pero extrañamente desprovista de vida, sufrió una transformación completa. Donde antes había silencio, ahora había risas, conversación y música. Habitaciones antes intactas ahora tenían propósito y personalidad. Una de las primeras acciones de Reed fue registrar formalmente a Maisie, June y Ren como sus hijas. La pequeña ceremonia en el juzgado se sintió tan significativa como la boda misma, un compromiso formal con las 3 niñas que habían capturado su corazón. Ahora somos oficialmente una familia, dijo, abrazándolas. Cada niña tuvo su propia habitación, algo que nunca antes habían tenido. Reed se aseguró de que participaran en cada decisión. Maisie eligió agua marina, con libros de aventuras, una mesa de dibujo y luces de cadena en forma de estrellas en el techo. June eligió un lavanda suave, con estantes para sus colecciones, una silla de lectura y cojines brillantes. Ren, la más soñadora, quería un amarillo pálido, con móviles de pájaros, una amplia ventana con vistas al jardín y una estantería de libros de naturaleza. La sala de estar se convirtió en el corazón de la casa. El sofá de cuero, antes impecable, fue reemplazado por uno grande y acogedor, perfecto para noches de cine en familia. Las mesas ahora contenían juegos, dibujos y libros de cuentos.
Plantas verdes y florecientes llenaban los rincones. Una foto de boda de los 5 sonriendo colgaba prominentemente en la pared principal. A su lado, había fotos de las niñas en varios momentos, en el parque, la playa, jugando en el jardín. Se estaba desarrollando una nueva historia. La mansión, antes símbolo de estatus, ahora era simplemente un hogar, un lugar donde los niños corrían descalzos, donde las cenas venían acompañadas de charlas animadas, donde las pequeñas victorias diarias se recibían con entusiasmo. Una tarde, Reed encontró a Sloan en la terraza, observando a las trillizas jugar en el jardín. La abrazó por detrás, ambos absorbiendo la escena en silencio. «Míralas», susurró Sloan, «tan felices, tan seguras. Como si siempre hubiera sido así». «Y siempre lo será», prometió Reed. La casa ahora respiraba alegría, permanencia y afecto. Habitaciones que antes parecían exhibiciones de museo se convirtieron en espacios vivos, cada uno con su propia identidad. Pasillos antes silenciosos ahora resonaban con pies corriendo y risas. En el estudio, Reed encontró un día a Maisie dibujando, completamente concentrada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Ella levantó el papel, mostrando 5 figuras de palitos debajo de una casa grande. «Somos nosotros», explicó, «nuestra familia». Reed sintió un nudo en la garganta al mirar el dibujo simple pero profundamente significativo. En otra ocasión, encontró a June enseñándole a Ren a atarse los cordones de los zapatos. «Así puedes correr más rápido en el parque», explicó con la sabiduría de una niña de 6 años. Cada día traía momentos así, pequeños descubrimientos, pequeñas alegrías, pequeños desafíos superados juntos. La vida que estaban construyendo no era perfecta, pero era genuina. Tenía altibajos, discusiones y reconciliaciones, lágrimas y risas. Era real. La decisión que habían tomado en aquel pequeño patio estaba floreciendo en algo más fuerte y hermoso de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El amor que había sobrevivido a 8 años de separación, mentiras y manipulación ahora echaba raíces. Había nacido una nueva familia, no por casualidad, sino por elección. Eligiendo ver más allá de lo obvio, abrir sus corazones a posibilidades inesperadas y amar sin reservas. Eligiendo empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia se recomiende a más personas. Nos vemos en la próxima historia.